A continuación, tenemos el honor de presentar a la última ponencia de estas jornadas a cargo de Rosa Díaz Outeiro, natural de Ourense, una figura profundamente vinculada al desarrollo y a la difusión del espiritismo. Rosa es miembro fundadora de la Asociación para el Conocimiento Espiritual, ACE, de Ourense, y también de la Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo, AIPE, donde actualmente desempeña el cargo de presidenta. Su labor de divulgación es amplia y constante. Edita el boletín digital Progreso, administra 2 canales de difusión en YouTube y colabora como articulista en la revista Evolución. También participa activamente en distintas iniciativas del movimiento espírita a nivel nacional e internacional. Pero además Rosa es parte esencial de estas jornadas, siendo su organizadora desde el año 2000, así como de los simposios de AIPE, lo que la convierte en uno de los pilares de este encuentro que hoy compartimos. Como conferenciante, participa en congresos, jornadas y simposios, llevando siempre un mensaje de reflexión y compromiso espiritual. Hoy nos invita a profundizar un tema especialmente significativo en los tiempos que vivimos: experiencia y trascendencia, el valor de la vida en tiempos de incertidumbre. Vamos a recibirla con un cariñoso y fuerte aplauso. Gracias. Bueno, pues ya para concluir esta... que tiene que estar sí. Pensé que con este ya era suficiente. Bueno, pues va a ser la última ponencia de este ciclo de conferencias. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradeceros vuestra participación y apoyo en estas 25ª jornadas de integración humana. El tema que voy a tratar ya lo acaba de anunciar Sol, a la que agradezco esta presentación, y es experiencia y trascendencia, el valor de la vida en tiempos de incertidumbre. Pues quiero empezar expresando que la experiencia y la trascendencia son conceptos profundamente ligados, sobre todo en la filosofía, la psicología, la espiritualidad y el arte. Vamos a ver cómo la experiencia es todo aquello que vivimos, que percibimos y sentimos, tanto a nivel externo como interno. No es solo lo que pasa, sino cómo nos pasa. Y la experiencia incluye lo sensorial, que es ver, oír, tocar, incluye también lo emocional, cuando hay alegría, dolor, miedo, y también incluye lo reflexivo, como puede ser aprender, dar sentido, interpretar. Entonces, cada experiencia deja huella y modifica nuestra manera de estar en el mundo. Mientras que la trascendencia implica más allá de los límites inmediatos de la experiencia cotidiana, más allá del yo individual, más allá del momento presente y más allá de lo material. Por tanto, trascender no es escapar de la realidad, sino es ampliarla. Y desde la filosofía espírita, la experiencia y la trascendencia son ejes centrales para comprender el sentido de la vida humana. Para el espiritismo,
La experiencia no se limita a una sola vida. El ser humano es un espíritu inmortal que se encarna múltiples veces con un propósito evolutivo. Cada encarnación es una escuela de aprendizaje. Cada vida es una escuela, por eso le llamamos la escuela de la vida, donde venimos a aprender, a evolucionar. Y ese es el objeto de la vida humana. Las experiencias, que pueden ser experiencias de amor, de dolor, pruebas, errores, logros, son lecciones necesarias para el progreso moral e intelectual del espíritu. Ahí es donde estamos ejercitando todo ese potencial espiritual y donde desarrollamos las facultades del espíritu. La facultad intelectiva o inteligencia, la voluntad, la facultad raciocinativa o razón, esa facultad directriz o rectora, como la llamaba Sebastián, que es la capacidad de tomar decisiones, también la intuición y la conciencia, podríamos decir que son facultades del espíritu. Ahí es donde está contenido todo, el pensamiento, las emociones, los sentimientos. También podríamos decir que nada, como dice ahí, nada es casual. Las circunstancias de la vida están ligadas a la ley de causa y efecto, esa ley cósmica. Por eso es tan importante es conocer las leyes que rigen la vida, porque son piezas de un puzzle que nos dan respuestas a tantas preguntas. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y entre ellas está, vamos a decir unas cuantas, la ley del amor, la ley de la reencarnación, la ley de causa y efecto, la ley de evolución y la ley de atracción y afinidad. Si estas leyes las estudiamos y las comprendemos, nos vamos a dar cuenta cómo le vamos a encontrar sentido a la vida y respuestas. Bueno, pues como decimos, nada es casual. Así, la experiencia no es castigo ni azar, sino oportunidad de crecimiento, porque si no sabemos aprender por el amor, tenemos que hacerlo por el dolor. Es el otro maestro. El sufrimiento no se entiende como algo inútil, sino como una experiencia que puede ayudar al espíritu a desarrollar humildad, paciencia o compasión. Por tanto, vamos a ver cómo el dolor o el sufrimiento, el dolor es inevitable, el sufrimiento ya es nuestro, es lo que nosotros ponemos, depende de nuestra actitud y cómo uno afronta esa situación. La trascendencia en el espiritismo se expresa en varios niveles, como es la inmortalidad del espíritu, porque el espíritu trasciende la materia y la muerte. Continúa viviendo después de la vida física. La vida corporal es solo una etapa temporal. Yo le llamo un curso, donde venimos con un programa, con unas materias a superar, adaptadas a nuestra capacidad y necesidad de evolución. Nunca nos van a dar pruebas mayores a nuestras posibilidades, porque si no, no sería justo, no sería justicia divina. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros venimos a encarnar, nos presentan un plan, un programa, o lo elegimos nosotros, y ese plan está adaptado a lo que nosotros venimos a hacer. Si no, no nos dejarían venir a encarnar si saben que ese plan, ese programa, no vamos a tener, digamos, capacidades, posibilidades de aprender a través de esas situaciones. También hay que tener claro que no venimos para hacer daño, porque hay una idea, yo lo escucho de alguna compañera, es que esa persona vino para que yo evolucionara y vino a hacerme daño. No, eso no permite venir para matar a la persona o para violarla, eso es dentro de su libre albedrío.
porque si no, no tiene sentido. Si viene aquí para evolucionar, si venimos a la escuela a evolucionar y cometemos y venimos con ese propósito, no tiene sentido. No nos deja, no. Es como un alumno que se matricula y que dice, yo me voy a matricular, pero no voy a clases, pero no voy a estudiar. Le dirán, bueno, pues si no vas a estudiar, deja la plaza para otra persona que aproveche el tiempo, ¿no? Bueno, otro de los niveles sería el progreso espiritual. Trascender es evolucionar moralmente, acercarse a valores como es la justicia, el amor, la caridad, el perdón. El perdón es una manifestación de amor. Por eso es importante trabajar el perdón, porque mientras no perdonemos, esa emoción, ese sentimiento nos está envenenando. Es una carga pesada. No se trata de huir del mundo, sino de vivir en él con conciencia espiritual. Y el otro nivel sería la superación del ego. La trascendencia ocurre cuando el espíritu supera el orgullo, el egoísmo, las pasiones inferiores, orientándose hacia el bien común. Las imperfecciones de carácter, eso es lo que venimos a trabajar aquí al mundo físico, porque claro que salimos a la vida, a la evolución, siendo simples pero ignorantes, pero claro que tenemos contenido dentro de nosotros, todo lo que decía Mauro, todo ese potencial, pero es a través de las experiencias de la vida como vamos desarrollando todas esas capacidades, esas facultades que están latentes en el espíritu. Y se me fue la idea que quería deciros ahora mismo. Bueno, entonces, bueno, si se me viene os la digo. Por tanto, no venimos aquí para perder el tiempo. Hay que aprovechar porque es una oportunidad que se nos da y si la desperdiciamos posiblemente en otro momento pues nos sea más costoso venir a la escuela. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva que dice la relación entre experiencia y trascendencia según el espiritismo. En el espiritismo la relación entre ambas es directa y necesaria porque la experiencia es el medio y la trascendencia es el fin. Entonces, cada experiencia vivida en la encarnación deja aprendizajes grabados en el espíritu, contribuye a su evolución y lo prepara para estados más elevados de conciencia. Prepara al espíritu para esos estados más elevados, tanto en el plano material como en el espiritual. Y Kardec enseña que no se progresa sin experiencia y que no hay experiencia inútil cuando se asimila con reflexión y responsabilidad moral. Por tanto, el sentido de la vida desde la perspectiva de la experiencia y de la trascendencia. La vida siempre tiene sentido porque no termina con la muerte y las pruebas, como decimos, no son inútiles. El amor y el bien trascienden el tiempo y las existencias. Trascender para el espiritismo no es escapar del mundo, sino aprender a amar mejor dentro de él. Y como resumen a ello, podríamos decir que la experiencia sería vivir, equivocarse, levantarse, sentir, aprender, y la trascendencia nos llevaría a la evolución como espíritu inmortal a través de esas vivencias. Y la meta final se alcanza con la perfección moral y la armonía de las leyes divinas. Por eso vuelvo a hacer hincapié en la necesidad de conocer esas leyes cósmicas. Vamos a ver el valor de la vida en tiempos de incertidumbre. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, hasta ahora mismo, en estos momentos, ¿verdad?
económica, incertidumbre económica, social, emocional y espiritual. El mundo cambia rápido, a veces demasiado rápido. Nos da la sensación que todo va mucho más deprisa, ¿verdad? Y muchas personas sienten que el suelo bajo sus pies ya no es tan firme como antes. Y en medio de todo esto surge una pregunta profunda y a veces silenciosa y a veces dolorosa, que es: ¿qué valor tiene la vida cuando todo parece frágil, inestable o incierto? Y no es una pregunta nueva, es una pregunta tan antigua como la humanidad, pero hoy se siente más fuerte, más cercana, más urgente, y no estamos aquí para dar respuestas fáciles. Estamos aquí para mirar la vida con otros ojos. La incertidumbre no solo está afuera, está dentro de nosotros. Y aparece pues cuando perdemos a alguien, cuando nos enfermamos, cuando los planes se rompen, cuando el futuro ya no se ve claro, ¿verdad? Y entonces el ser humano que necesita controlar se asusta, porque el miedo nace cuando creemos que todo depende solo de nosotros. Pero la incertidumbre también tiene una función espiritual, que nos recuerda que no somos omnipotentes y que la vida no se reduce a lo que podemos prever o controlar. Y desde una mirada espiritual, la incertidumbre no es un error del camino, es parte del aprendizaje del espíritu. Todos estamos percibiendo cambios rápidos e imprevisibles, tanto, como dije, sociales, económicos, sanitarios, personales, sensación de pérdida de control y seguridad, miedo al futuro, a la soledad, a la enfermedad, a no llegar a fin de mes, llegar a lo que nos proponemos, en fin. La incertidumbre no es una anomalía de nuestro tiempo, es una condición de la vida, aunque ahora se haga mucho más visible. Y vamos a ver la incertidumbre como maestra. Un giro muy potente es cambiar la mirada. La incertidumbre rompe rutinas automáticas. Nos obliga a parar, a revisar prioridades, a replantear creencias. Nos invita a vivir más en el presente, en el aquí y en el ahora, disfrutando de lo que tenemos, valorando lo que tenemos, que a veces no nos damos cuenta hasta que lo perdemos. También nos obliga a parar, a revisar prioridades, a replantear creencias. Nos invita a vivir más en el presente. Cuando todo es seguro, vivimos dormidos. Cuando todo tiembla, cuando nos zarandean, es cuando despertamos, ¿verdad? Entonces no siempre podemos elegir lo que ocurre, pero sí podemos elegir cómo vivirlo, cómo afrontarlo. Vamos a ver el valor de la vida desde lo cotidiano. El espiritismo nos recuerda que ningún desafío es inútil. Cada experiencia poco fácil, sea emocional, económica, familiar o espiritual, tiene un sentido dentro de un proceso mayor de educación del alma. No se nos pide perfección inmediata, sino disposición para aprender, crecer y practicar el bien. Al comprender nuestro origen espiritual, nuestra responsabilidad moral y nuestro destino de progreso, ¿qué pasa? La vida adquiere un significado más profundo y los obstáculos dejan de ser amenazas para transformarse en instrumentos de evolución. Todos enfrentamos desafíos en la vida. ¿Por qué? ¿Qué desafíos podemos enfrentar? Enfermedades, pérdidas, incomprensiones o pruebas íntimas.
Lo que marca la diferencia no es tanto lo que nos ocurre, sino la actitud con la que respondemos. Todos sabemos que la existencia terrena está llena de pruebas, de dificultades, de momentos que ponen a prueba nuestra fe y nuestra paciencia. A veces esas pruebas llegan en forma, como decíamos, enfermedades, pérdida de seres queridos, conflictos familiares, problemas económicos o angustias íntimas que nos cuesta compartir. Pero ahí es donde nos están poniendo a prueba, es donde tenemos que ejercitar pues, esas facultades, la paciencia, el saber tomar decisiones, cómo reaccionamos. Entonces vamos a ver la importancia del valor de la actitud. Si las pruebas forman parte del camino, lo que hace la diferencia es la actitud con la que las enfrentamos. Podemos reaccionar con rebeldía, quejándonos, sintiéndonos víctimas, o podemos reaccionar con serenidad y confianza, reconociendo que todo tiene un propósito mayor y que tenemos capacidades para afrontarlas. Ahí implica pues esfuerzo, trabajo, interiorizar, escuchar. Ahí tenemos que trabajar muchos aspectos para tomar decisiones. Si nos cuestionamos, ¿qué hacemos cuando llega la prueba? Cuando llega la prueba, nuestra reacción va a revelar el grado de confianza o fe que hemos cultivado, cómo reaccionamos. Cuando de alguna forma nos atacan, ¿cómo respondemos? ¿Atacándole también? ¿O sabiendo que lo que me dice esa persona a mí no es lo que yo siento, lo que yo soy? Y eso es tener esa capacidad de tener control y que no nos afecte, ni que nos alaben demasiado, ni que nos rebajen. Saber hasta dónde podemos llegar. Entonces a mí que me digan muchos elogios, pero sé que yo eso no lo tengo, pues ya está. Y si me rebajan, lo mismo. Eso sería importante, llegar a ese control. Ante la pregunta, ¿nos rebelamos o agradecemos la oportunidad? Si nos rebelamos, prolongamos el sufrimiento. Si aceptamos y agradecemos, transformamos la prueba en maestro. Pero eso ya hay que llegar a un cierto grado de comprensión y de conciencia, porque no es fácil, ¿verdad? Poco fácil, como yo digo. Agradecer no significa no sentir dolor, sino confiar en que todo lo que llega tiene un propósito de amor y de crecimiento. Porque tratar con personas con las que nos llevamos bien es fácil, con las que queremos. La cuestión es convivir con esas personas que nos están pinchando, ¿no? Ahí es donde nos ponen a prueba. Vamos a ver qué es la vida desde una visión espiritual. Pues bien, vivimos en un mundo que muchas veces mide el valor de la vida por la utilidad, el éxito, la juventud, la salud y la productividad. El espiritismo nos invita a una mirada mucho más profunda. La vida no vale por lo que produce, vale por lo que transforma. No somos cuerpos que tienen un espíritu, somos espíritus que estamos viviendo una experiencia corporal. La vida se nos presenta como una escuela del alma. Cada dificultad es una lección cuidadosamente preparada por la providencia o por nosotros mismos antes de reencarnar, con el objetivo de fortalecer nuestras facultades y reparar errores del pasado. No son castigos, no hay castigos, hay aprendizaje. Y algo que hicimos mal en el pasado, tenemos que reajustar ese daño haciéndolo bien. Por eso, desde esta visión, ninguna vida es inútil, ninguna vida está equivocada, ninguna existencia es un error.
Cada vida tiene sentido, incluso cuando ese sentido todavía no lo entendemos. En el dibujo de la diapositiva, para la visión espírita, la vida corporal es una etapa. El espíritu sobrevive a la muerte, continúa su progreso y puede recibir asistencia y consuelo de los buenos espíritus, porque la muerte es un paso, no es un final. Y ahora vamos a hablar sobre el dolor y las pruebas cuando la vida parece perder valor. Porque hay momentos en los que la vida duele tanto que algunas personas llegan a pensar que ya no vale la pena. Y es importante saber que sentirse así no nos hace débiles, nos hace humanos. Es normal que en ciertos momentos tengamos ese decaimiento ante esa prueba, porque hay pruebas que pedimos para seguir aprendiendo y evolucionando y se nos hacen pesadas, porque nos recordamos que hemos hecho ese compromiso y lo queremos hacer fácil, ¿no? Y entonces, desde la visión espírita, el dolor no es castigo, es experiencia, es maestro, es una oportunidad poco fácil de crecimiento del alma. Las pruebas no nos definen por lo que sufrimos, sino por lo que desarrollamos al atravesarlas. ¿Qué desarrollamos en muchas pruebas? Paciencia, humildad, compasión, fortaleza interior y fe razonada. Es importante diferenciar entre lo que es prueba y expiación. La prueba es una experiencia que elegimos para crecer en virtudes, para desarrollar las facultades del espíritu, las que antes nombré, esas 7 facultades sobre todo, ¿no? Y la expiación es consecuencia de errores pasados, pero siempre con un propósito educativo, nunca punitivo. Sería la expiación, podríamos decir, que es la ley de causa y efecto, que lo que sembramos lo recogemos o lo reparamos. La expiación es el proceso de reparación que el alma atraviesa para restablecer el equilibrio cuando ha causado daño o se ha desviado de la ley divina. No es castigo, sino consecuencia educativa y purificadora. Por tanto, no destruye el alma, la depura. Vamos a salir de aquí con una visión diferente del dolor, cuando no sabemos hacerlo por el amor. Es el otro maestro. A través de las experiencias poco fáciles, ya sean físicas, morales o afectivas, el espíritu repara, comprende y se renueva. Cada reparación es una oportunidad para reconciliarse con la conciencia, crecer en humildad y fortalecer el amor. Y la actitud espiritual frente a las pruebas. Puede darse la actitud espiritualmente provechosa, es pedir y cultivar fuerza para soportarlas con paciencia y aceptación, no resignación, aceptación. Porque resignación es resignarse por lo que viene y no moverse, quedarse pasivos. Mientras que la aceptación es, voy a intentar a ver cómo puedo afrontar esa situación, voy a intentarlo, si puedo bien y si no lo acepto. Y preguntarme o preguntarnos, ¿qué enseñanza voy a sacar de esta situación? ¿Para qué? No por qué, ¿para qué? Y vamos ahora a ver, puede darse una aceptación activa. La aceptación activa es aceptación con conciencia, no es pasividad. Es comprender el sentido educativo de la prueba, mantener la calma moral y transformar el dolor en trabajo íntimo. Diríamos mejoramiento, ¿verdad? Y en bien posible y en bien
posible, sin rebelarse. Y la aceptación activa puede entenderse como un proceso consciente que participa activamente en su transformación mediante, pues mira, respiración, por ejemplo, es importante, la intención que enviamos, la meditación guiada, la oración, no el rezo, porque la oración tiene que ser sentida, elevar el pensamiento y pedir, ofrecer, se pueden ayudar a otros seres mandándole ese pensamiento. Y la visualización o perdón consciente es un acto de voluntad y conciencia para elevar la vibración interna, activar también los centros energéticos o movilizar emociones bloqueadas. La aceptación es el paso para abrirse también, digamos que es la puerta que abrimos para la ayuda espiritual cuando algo aceptamos, porque ven que se acepta después de haber intentado pues lo que está en nuestras posibilidades. La paciencia y la perseverancia son virtudes que desarrollamos en el contacto con la dificultad. La paciencia es la capacidad de aceptar y sostener los procesos del tiempo sin desesperar, comprendiendo que todo tiene su ritmo natural, y esto implica serenidad, confianza y tolerancia ante la dificultad o la espera, porque queremos muchas veces los resultados ya inmediatos, ¿no? Y eso requiere su tiempo. Eso es como sembrar una semillita en la tierra, no te da el fruto inmediatamente. ¿Qué tenemos que hacer? Sembrarla, regarla, abonarla y cuidarla. Y luego la perseverancia también es la voluntad de continuar avanzando a pesar de los obstáculos, manteniendo el propósito firme hasta alcanzar la meta, ser perseverantes. Podríamos decir que la paciencia sostiene el alma en la espera y la perseverancia impulsa el alma en la acción. Bueno, eso es lo que acabamos de decir. Muy bien, pues ahora vamos a ver otra actitud, que es la transformación del sufrimiento en aprendizaje. Y en vez de preguntar, ¿por qué a mí?, preguntarnos, ¿para qué me ocurre esto? Porque el dolor es una respuesta natural del ser humano ante esa pérdida, hacia una herida físico-emocional, y es inevitable y forma parte de la experiencia y nos indica que algo requiere atención o sanación. Puede ser dolor físico, ¿no?, una enfermedad, un accidente, o dolor emocional, una decepción, una pérdida, un rechazo. El sufrimiento es lo que añadimos mental y emocionalmente al dolor. Eso ya es nuestro, cómo lo asumimos, cómo lo tomamos. Nace de la resistencia, de no aceptar lo que sucede, del aferramiento al pasado o al deseo de que la realidad sea distinta. Eso nos va a producir sufrimiento. Mientras el dolor es un hecho, el sufrimiento es una interpretación y reacción prolongada. Es el estado en que la mente se queda atrapada en el ¿por qué a mí?, o en el resentimiento, y estamos ahí rumiando y sufriendo. Entonces, cuando aceptamos y comprendemos el dolor, deja de convertirse en sufrimiento y empieza a transformarse en aprendizaje y crecimiento espiritual. Por tanto, el dolor nos visita, pero el sufrimiento se instala. El dolor llama a la puerta y el sufrimiento se aferra al corazón.
Dolor es el maestro, sufrimiento es la lección que aún no queremos aprender. Por eso tiene que ser por el sufrimiento hasta que reaccionemos y digamos, tengo que cambiar de actitud o tengo que cambiar de forma de pensar o de actuar. Entonces, para Kardec, las pruebas y tribulaciones pueden convertirse en instrumentos de progreso cuando se vive con lucidez moral. El dolor no es castigo ciego, sino ocasión de mejoramiento, de paciencia y reforma íntima. Y otra actitud sería la confianza en la providencia, es reconocer que nada ocurre fuera del amor y la sabiduría de Dios. Aunque nuestros ojos no comprendan el sentido de una prueba, el alma puede descansar en la certeza de que todo tiene un propósito justo y benéfico. Y esa confianza nos libra de la desesperación, nos da fuerza para seguir y abre el corazón a la esperanza. Y cuanto más confiamos, más sentimos esa presencia invisible que sostiene, orienta y nos consuela. Entonces, confiar en la providencia es saber que no caminamos solos, que cada prueba es un medio para nuestro crecimiento y que detrás de todo hay una voluntad amorosa que nunca se equivoca. La providencia nunca abandona a los que ponen en ella su confianza, pero quiere que trabajen por su parte. Pedid y se os dará, pero también nos dicen, ayúdate y te ayudaremos. Ahora, el trabajo por nosotros no lo van a hacer, eso lo tenemos que tener claro. Y en el Evangelio, según el Espiritismo, en el capítulo 27, número 8, dice esto: la providencia nunca abandona a los que ponen en ella su confianza, pero quiere que trabajen por su parte. Ahí está bien claro. El trabajo lo tenemos que hacer nosotros, pero si estamos conectados con la espiritualidad y nos abrimos a la intuición que nos están proyectando, vamos a tener la lucidez para tomar la decisión y el camino más correcto. Y vamos a ver cómo la incertidumbre como llamada a despertar. Cuando todo es seguro, automático, previsible, vivimos en piloto automático, pero la incertidumbre nos despierta. El espiritismo nos recuerda algo fundamental: nada sucede fuera de las leyes divinas. Incluso el caos aparente tiene un orden, aunque no lo vemos. Por tanto, esto nos lleva a reflexionar sobre que nada sucede por casualidad y que no vamos a recibir nada que no nos corresponda. La fe espírita no es una fe ciega, es una fe que razona, que observa, que reflexiona. No nos promete ausencia de dolor, pero sí sentido, continuidad y esperanza. Entonces, vivir con sentido en medio de la incertidumbre. No sabemos qué pasará mañana, pero sí podemos elegir cómo vivimos hoy. La vida cobra valor cuando vivimos con conciencia, cuando amamos más, cuando juzgamos menos, cuando agradecemos lo pequeño y cuando confiamos en que no estamos solos. Porque la incertidumbre no es enemiga de la vida, es una invitación a vivir más despiertos, más presentes y más espirituales. Y vamos a seguir con la siguiente, que es el valor de la vida, una responsabilidad. Entonces, si la vida es una oportunidad espiritual, entonces cuidarla es un deber.
Cuidar la vida no es solo evitar la muerte física, es también cuidar nuestros pensamientos, nuestras palabras, cómo nos tratamos y cómo tratamos al otro. Y a veces quitamos valor a la vida, ¿verdad? Como dice ahí, cuando nos juzgamos duramente, cuando perdemos la esperanza, cuando creemos que no somos suficientes, cuando dejamos de amar. Entonces, cada gesto de amor revaloriza la vida y cada acto de caridad la dignifica y cada palabra de consuelo la sostiene. Cuando alguien pierde el sentido de vivir, ¿qué pasa? Que se hunde, ¿verdad? Entra en ese pozo, en esa depresión. Este es un tema delicado pero necesario. Cuando una persona pierde el deseo de vivir, no necesita juicio, necesita comprensión, necesita compañía y amor, acompañamiento, como nos decía esta Placer. El espiritismo nos invita a acompañar sin condenar, a escuchar sin imponer y a sostener sin abandonar. Y es un gran acto, una escucha sincera, una presencia silenciosa o un estoy aquí contigo. A veces no hay más que decir, que sienta el apoyo, el estar al lado, porque toda vida importa siempre. Y eso pienso que son, actuaciones que podemos hacer cuando una persona necesita nuestro apoyo. Por tanto, voy a repetir, es el gran acto de amor, una escucha sincera. A veces el escuchar es una terapia para la otra persona, una presencia silenciosa, pero estoy aquí para cuando necesites hablar, o un estoy aquí contigo. Vamos a ver, pues así continuamos para ver ahora actitudes que revalorizan la vida en tiempos difíciles. En los momentos de prueba, cuando el dolor, la incertidumbre o la soledad parecen oscurecer el camino, el espiritismo nos invita a mirar la vida desde la perspectiva del espíritu inmortal. Las dificultades, volvemos a repetir, no son castigos, sino oportunidades de aprendizaje y reparación que, bien comprendidas, revalorizan profundamente la existencia. Y vamos a ver cómo la aceptación consciente de las pruebas, porque aceptar las pruebas no significa conformismo pasivo, sino comprensión lúcida de la ley divina, cuando reconocemos que las pruebas forman parte de nuestro proceso evolutivo, permitiendo que el alma avance más ligera, porque perdonar es un acto de amor que libera a ambos espíritus. Y la confianza también en la justicia y bondad divinas, nada escapa a la sabiduría de Dios. Confiar no es entenderlo todo, sino creer que todo tiene un propósito justo y educativo, aunque no lo comprendamos. Ahí también nos dice la esperanza fundamentada en la inmortalidad del alma. El espíritu, bueno, eso ya lo leí, la educación de autocompasión como acto de caridad consigo mismo. La autocompasión necesitamos practicarla con nosotros mismos. Dios no nos exige perfección inmediata, sino esfuerzo sincero. Y la educación de los sentimientos, reconocer pues esas emociones, trabajarlas, transformarlas, es parte del proceso de regeneración interior. Porque el espiritismo no reprime el sentir, lo orienta y lo educa.
Vamos ahora a pasar a actitudes. Espera que me salté. El servicio, espera, me salté. Sí, el servicio también al prójimo como terapia del alma, porque el bien practicado alivia tanto a quien lo recibe como a quien lo ofrece, ¿verdad? Y el servicio desinteresado nos reconecta con el sentido profundo de la vida, incluso cuando estamos heridos. Y otra de las actitudes también importantes es el perdón como liberación espiritual, que ya lo hemos nombrado bastante. El perdón no borra el pasado, pero rompe los lazos del odio y del resentimiento, permitiendo que el alma avance más ligero. Por eso perdonar es un acto de amor que libera a ambos espíritus. Luego la confianza en la justicia y bondad divinas, porque nada escapa a la sabiduría de Dios. Confiar no es entenderlo todo, sino creer que todo tiene un propósito justo y educativo, aunque no lo comprendamos. También la actitud de la vivencia del presente como campo de trabajo espiritual. Cada día es una oportunidad de siembra. El pasado enseña, el futuro espera. Pero el presente es donde el espíritu actúa y se transforma. Y luego la comprensión del sufrimiento como instrumento de progreso. Cuando el sufrimiento es iluminado por la conciencia, deja de ser absurdo, se convierte en herramienta de crecimiento, humildad y amor. Y ya vamos a cerrar, a hacer este cierre reflexivo, donde, querida familia espiritual, quisiera que hoy nos llevemos esta idea, que la vida no se mide por su duración, sino por su profundidad espiritual. Somos espíritus inmortales en tránsito, aprendiendo a amar mejor. Nada verdaderamente valioso se pierde, la vida continúa, el amor permanece y cada día es una nueva oportunidad. El valor de la vida no depende de la ausencia de incertidumbre, sino de la capacidad de seguir viviendo con sentido, dignidad y amor, incluso dentro de ella. Dejamos de rebelarnos, dentro de ella dejamos de rebelarnos contra la vida y comenzamos a crecer en ella. Y luego la gratitud como ejercicio de conciencia espiritual, porque la gratitud nos eleva vibratoriamente y nos ayuda a percibir la misericordia divina presente incluso en la dificultad. Agradecer no niega el dolor, pero lo transforma en aprendizaje. Y quiero terminar diciendo que el bien practicado alivia tanto a quien lo recibe como a quien ofrece. El servicio desinteresado nos reconecta con el sentido profundo de la vida, incluso cuando estamos heridos. La vida, aun cuando nos duele, no deja de ser una bendición divina. Ninguna lágrima es ignorada por la espiritualidad. Ningún esfuerzo es inútil, ninguna prueba es eterna. Somos espíritus inmortales aprendiendo paso a paso a amar mejor. Si hoy alguno de nosotros se siente cansado, herido o sin fuerzas, recordemos que las pruebas no vienen para destruirnos, sino para despertarnos. Cada dificultad trae en silencio una invitación al crecimiento, a la reconciliación con la vida y con nosotros mismos. Confiemos, la justicia divina nunca se equivoca y el amor de la divinidad nunca abandona. Incluso cuando no comprendemos, estamos siendo sostenidos. No caminamos solos,
Somos acompañados por la espiritualidad amiga, por aquellos que creen en nuestro potencial y nos animan a seguir. Que al salir de aquí llevemos en el corazón una certeza de que la vida continúa, el amor repara, el perdón libera y siempre hay un mañana de luz esperándonos. Sigamos adelante con humildad, esperanza y fe activa, recordando que cada día es una nueva oportunidad de sembrar el bien y de avanzar un poco más en nuestro proceso de evolución espiritual. Que la paz y la armonía permanezca con todos nosotros hoy y siempre. Gracias por compartir este momento, por vuestra presencia, vuestra sensibilidad y vuestra confianza. Un abrazo fraterno.